Ahora, cuando mis días llegan a su fin y la fuerza finalmente ha abandonado mi viejo cuerpo, a menudo regreso en pensamientos a ese día en Seadas, al abismo que iba a convertirse en mi tumba pero se convirtió en el lugar de mi nacimiento espiritual. Viví una larga vida después de ese día. Luché contra muchos enemigos. Conocí victorias y derrotas. Perdí amigos y encontré nuevos aliados. Pero considero mi mayor victoria no alguna batalla, sino ese momento cuando salí de la cueva subterránea a la luz del sol. El zorro me enseñó lo más importante. Siempre hay una salida, incluso de las situaciones más desesperantes. Solo necesitas no perder la esperanza y seguir buscando. No rendirse cuando todo parece perdido. Buscar soluciones no convencionales donde las convencionales no funcionan. Mesenia nunca se volvió completamente libre durante mi vida. Los espartanos resultaron más fuertes, al menos en esta guerra. Pero no pudieron romper nuestro espíritu. No pudieron hacernos esclavos sumisos. Y esto significa que la lucha no ha terminado. Algún día, quizás en muchos años, quizás en siglos, alguien de nuestros descendientes completará lo que empezamos. Y en esa victoria distante habrá una partícula del milagro que me pasó en el abismo de Seadas. Una partícula de sabiduría de un pequeño zorro de cola roja que mostró que incluso desde el abismo más profundo hay un camino hacia la luz. Cuando llegue mi hora, iré a mis antepasados. Hice todo lo que pude por la libertad de mi pueblo. Enseñé a jóvenes guerreros no solo a luchar sino también a pensar. Les mostré que la verdadera fuerza no está en músculos y armas, sino en mente y voluntad. Y ahora, cuando los últimos rayos del sol poniente iluminan mi cabeza gris, agradezco a todos los dioses del Olimpo por esa larga y difícil pero hermosa vida que me dieron, y especialmente agradezco a la deidad desconocida que me envió ese pequeño zorro rojo en la hora más oscura de mi vida. Mesenia será libre. Algún día. Creo esto con todo mi corazón, y cuando suceda, alguien seguramente recordará al viejo guerrero Aristómenes, que aprendió sabiduría de un zorro, y pasó esta sabiduría a sus descendientes. Viva la libre Mesenia, que nuestros hijos recuerden el precio de la libertad, y que nunca olviden la lección del zorro. Siempre hay una salida. Solo necesitas buscarla. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí, y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. Nací en la libre Mesenia, cuando nuestros campos no conocían el yugo espartano, cuando nuestros niños jugaban bajo los olivos sin temor a los asaltantes de manto rojo. Mi padre era uno de los líderes del ejército mesenio. Mi madre la hija de un sacerdote de Zeus de Ítome. Los dioses me dieron fuerza de brazo y pureza de corazón, pero el mayor don fue el amor por mi tierra natal. Cuando los espartanos vinieron por primera vez a nuestras fronteras, reclamando nuestras tierras como suyas, yo tenía 20 años. Ya entendía que no podía haber paz entre la libre Mesenia y la esclavista Esparta. O permaneceríamos como pueblo libre, o nos convertiríamos en ilotas esclavos que trabajan campos ajenos bajo el látigo del amo. La primera guerra duró mucho. Mi padre murió en el vado de Esteníclaros, cubriendo la retirada de nuestra gente. Lo sostuve en mis brazos mientras moría, y me susurró: «Hijo, no dejes que nos conviertan en esclavos. Mejor la muerte que la deshonra». Después de la primera guerra, tuvimos 20 años de paz relativa. Los espartanos se prepararon, reunieron fuerzas. Mientras nosotros vivimos vidas ordinarias, criamos hijos, trabajamos la tierra. Algunos incluso creyeron que los espartanos nos dejarían en paz. Pero yo sabía que volverían. Un amo de esclavos no puede dormir tranquilo mientras vivan pueblos libres cerca. Y efectivamente volvieron. La Segunda Guerra Mesenia comenzó cuando yo tenía 40 años. Para entonces, me había convertido en uno de los líderes a quienes la gente escuchaba y confiaba. Me llamaban el mejor de los griegos, no porque fuera el más fuerte, sino porque siempre luchaba por la justicia. La mañana del día en que fui capturado comenzó como cualquier otra. Desperté en mi tienda en el monte Ira, donde habíamos establecido nuestra fortaleza principal. Lo primero que escuché fueron las voces de los centinelas cambiando turnos. Luego el ruido distante del campamento despertando. El choque de armas, conversaciones de guerreros, el relincho de caballos.
Salí de mi tienda y observé el amanecer sobre las montañas Taigeto. La luz roja iluminaba nuestro campamento. Se reflejaba en las puntas de lanza de bronce, en los escudos colgados junto a las tiendas. ¿Cuántos amaneceres así había visto? ¿Cuántas veces había pensado que este podría ser el último? Se acercó Pancratas, mi centurión más veterano, un hombre que había conocido desde la infancia. Había servido bajo el mando de mi padre, y después de su muerte vino a servirme a mí, confiable como la piedra, sabio como una serpiente, valiente como un león. Aristómenes, dijo, acercándose e inclinándose. Ha venido un hilota del campamento espartano. Dice que tiene información importante sobre los planes enemigos. Me puse alerta. Últimamente, más y más desertores habían estado viniendo a nosotros desde el campamento espartano. Algunos eran auténticos fugitivos que no podían soportar la dureza del régimen espartano. Pero entre ellos también había espías, enviados por el comando espartano para reunir información, o incluso cometer sabotaje. ¿Dónde está? Junto al puesto de guardia principal. Dicen que está herido. Parece agotado. Fuimos juntos al puesto de guardia. Junto al fuego estaba sentado un hombre de unos 35 años, delgado y fibroso como la mayoría de los hilotas que realizaban trabajo físico duro. La característica más notable de su rostro era una larga cicatriz que se extendía desde su sien izquierda hasta la barbilla. Su ropa estaba desgarrada y sucia. Cuando me vio, se levantó rápidamente y cayó de rodillas. Señor Aristómenes, soy Damocles de Andania. Serví al amo Cleombroto. Escapé hace 2 noches, cuando me enteré de sus planes. Cuenta, dije, estudiando su rostro cuidadosamente. Están preparando un gran asalto a ir a mi señor. Mañana al amanecer. Simultáneamente desde 3 lados sur, oeste y norte, y desde el cuarto lado, el este. Pondrán una emboscada para aquellos que traten de huir. El plan sonaba completamente realista. Los espartanos efectivamente podrían intentar tal maniobra. Tenían suficientes hombres para atacar simultáneamente desde varias direcciones. Y una emboscada para los que se retiran, esa era una táctica típicamente espartana. ¿Cómo sabes estos planes? Pregunté. Mi amo Cleombroto es uno de los comandantes del asedio. Anoche sostuvo un consejo con otros oficiales. Yo le servía en la mesa y escuché toda su conversación. ¿Y por qué decidiste contarnos esto? Después de todo, estás arriesgando tu vida. Damocles alzó sus ojos hacia mí, y vi algo parecido al fanatismo en ellos. Porque soy Mecenio, mi señor. Fui capturado cuando era niño, cuando los espartanos quemaron mi pueblo natal. Todos estos años he esperado una oportunidad de vengarme de ellos. La historia sonaba convincente, pero algo me molestaba. Quizás había llegado demasiado convenientemente, o contaba demasiados detalles sobre los planes espartanos. Convoqué un consejo de guerra. Vinieron todos los centuriones y guerreros experimentados. Debatimos largo qué hacer. Otros propusieron atacar primero. Atacar a los espartanos mientras no lo esperan. Y yo pensaba en este Damocles. Algo acerca de él no estaba bien, pero no podía entender qué exactamente. Amigos, dije finalmente, haremos ambas cosas. Una parte se quedará a defender Ira, y yo lideraré una pequeña fuerza, y trataré de golpear su campamento desde una dirección inesperada. El plan era este. Lideraría a 50 de nuestros mejores guerreros por una ruta circular, rodear el campamento espartano, y atacar desde atrás, justo cuando estuvieran atacando nuestra fortaleza. Esto los obligaría a abandonar su asalto y dirigir parte de sus fuerzas para defender su propio campamento. Elegí a los hombres personalmente, conocía a cada uno por nombre. Conocía a su familia. Sabía cómo luchaba. Entre ellos estaba Andrócles, mi mejor amigo. Se me acercó mientras me armaba. Aristómenes, dijo en voz baja. Tengo un mal presentimiento sobre esta operación. ¿Qué presentimiento, viejo guerrero? Sonreí. ¿Cuántas veces hemos ido en tales misiones? Exactamente por eso lo digo. Todo es demasiado simple con este hilota. Llegó demasiado convenientemente. Le puse la mano en el hombro. Quizás tengas razón.
Pero si sospechamos de cada desertor, pronto dejaremos de confiar el uno en el otro, y sin confianza no hay victoria. Andrócles negó con la cabeza. La confianza es algo maravilloso. Pero recuerda, un guerrero debe ser no solo un león, sino también un zorro. Estas palabras resultarían proféticas. Salimos de la fortaleza al atardecer por un pasaje secreto en la ladera occidental de la montaña. Este pasaje era conocido solo por unas pocas personas. Un sendero estrecho oculto entre rocas y arbustos, que llevaba desde la fortaleza directamente al bosque, evitando los puestos espartanos. Nos movimos en fila india, manteniendo completo silencio. Yo lideré la columna. Damocles estaba a mi lado. Andrócles cerraba la retaguardia. Todos conocían su papel en la batalla venidera. El plan era simple: acercarse al campamento central espartano desde un lado inesperado, golpear rápidamente el puesto de comando, crear máxima confusión y retirarse antes de que el enemigo pudiera organizar la persecución. En el camino, Damocles nos contó sobre la disposición del campamento espartano. Todo sonaba lógico y detallado. Sabía dónde estaban las tiendas de los comandantes, dónde se almacenaban las armas, dónde se guardaban los caballos, dónde estaban los puestos de guardia. Dijo, señalando una silueta oscura adelante. Detrás de ella comienza el valle donde está el campamento principal. Desde allí hasta las tiendas de los comandantes no hay más de 200 pasos. Los guerreros descansaron brevemente. Revisaron sus armas. Bebieron un sorbo de agua. Llamé a los comandantes y expliqué el plan una vez más. Desde aquí vamos solo con 10 de los más silenciosos. Exploraremos la situación, luego daremos la señal a los demás. Recuerden, nuestra tarea no es destruir todo el campamento, sino crear máxima confusión justo cuando comiencen su ataque a ira. Elegí a 10 de los luchadores más experimentados. Damocles pidió nuevamente ir con nosotros, y acepté una vez más. Nos movimos por el bosque casi hasta medianoche. La luna iluminó el sendero. Los árboles proyectaron sombras fantásticas. En algún lugar lejano del bosque gritó un búho mal presagio, como dicen los viejos guerreros. Pero yo no creía en presagios. Cuando salimos al claro cerca del campamento espartano, vi que Damocles no había mentido sobre la ubicación. El campamento estaba exactamente donde había dicho. Tiendas dispuestas en perfecto orden, como siempre con los espartanos. Los centinelas caminaban sus rutas establecidas. Los caballos estaban atados cerca de las tiendas centrales. ¿Ves, Aristómenes?, susurró Damocles. Allí, junto a la gran tienda roja, están los caballos de los comandantes, y aquí, a la derecha, el depósito de armas y suministros. Asentí y señalé al escuadrón para prepararse. Según el plan, debíamos esperar hasta el amanecer, cuando los espartanos comenzaran su ataque a ira, luego asaltar el campamento. Y entonces sucedió lo que lo cambió todo. Uno de mis hombres, el joven Nicias, de repente cayó. Me volví y vi una daga sobresaliendo de su espalda, y cerca estaba Damocles con una piedra enorme en su mano. Traición. Logré gritar antes de que esa piedra golpeara mi cabeza. Luego espartanos saltaron de los arbustos alrededor de nosotros. Muchos espartanos. Nos rodearon desde todos los lados como cazadores rodean a la presa. Habíamos caído en una trampa perfectamente preparada. Mis hombres trataron de luchar, pero no había oportunidad. Éramos solo 10, y ellos 50 o más. Además, nos sorprendieron cuando estábamos enfocados en observar el campamento. La lucha fue breve. Andrócles murió entre los primeros. Una lanza espartana atravesó su pecho completamente. Cayendo, extendió su mano hacia mí, y sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Pero no escuché su voz. Los otros también murieron rápidamente. Fanas trató de abrirse paso al bosque, pero una jabalina espartana lo detuvo en el mismo borde del claro. Aristodemo luchó con 2 guerreros simultáneamente, pero un tercero lo golpeó por detrás. Solo yo fui tomado vivo. Obviamente, los espartanos tenían planes especiales para mí. Cuando volví en mí, mis manos estaban firmemente atadas detrás de mi espalda, y mi cabeza dolía como si la estuvieran partiendo con martillos. Damocles estaba cerca hablando con un oficial espartano, un hombre alto y delgado con barba roja. Sí, señor Cleandro,
Es él. Aristómenes el intrépido. Ahora la resistencia mesenia será quebrada. Cleandro me miró con la curiosidad de un depredador examinando a su presa. Así que este es ese mismo Aristómenes que nos causó tantos problemas. No se ve tan terrible. No juzguen por las apariencias, señor, respondió Damocles. Este hombre vale todo un ejército. Mientras viva, los mesenios no se rendirán. Ahora entendí toda la villanía del plan. Damocles nunca había sido un hilota fugitivo. Era un agente espartano, especialmente enviado a nosotros. Su tarea era atraerme desde la fortaleza inexpugnable y llevarme a una emboscada, y había cumplido esta tarea brillantemente. Me levantaron y comenzaron a atarme aún más fuerte. Mi cabeza giraba por el golpe. Había sabor de sangre en mi boca. Pero lo peor era diferente la realización de mi propia estupidez. ¿Cómo pude haber caído en una trampa tan primitiva? ¿Cómo pude no haber escuchado la advertencia de Andrócles? ¿Qué haremos con él?, preguntó uno de los guerreros espartanos. Cleandro sonrió maliciosamente. Llevarlo a Seadas, que muera lentamente, como conviene al más feroz enemigo de Esparta. Seadas. Incluso el nombre de este lugar inspiraba terror. Había escuchado historias terribles sobre él, pero pensé que eran solo leyendas, relatos destinados a asustar a los enemigos de Esparta. Ahora tendría que averiguar si estas historias eran verdaderas. La mañana siguiente me levantaron y comenzaron a prepararse para el viaje. Los espartanos desayunaron tranquilamente, bebieron vino aguado, bromearon entre ellos. Yo me senté atado junto a un árbol observándolos, sintiendo mi estómago contraerse dolorosamente por hambre y sed. 2 guerreros fueron asignados para escoltarme. El mayor se llamaba Eurito, un hombre de unos 40 años. Bajo, sólidamente construido, con pequeños ojos malvados y dientes malos. Era obvio que me odiaba personalmente. Quizás había matado a alguien cercano a él en batallas previas. El más joven, Lisandro, era completamente diferente. Unos 25 años, alto y guapo con rasgos regulares. En sus ojos vi algo parecido a la lástima. Más tarde supe que no era espartano de nacimiento, sino un arcadio sirviendo en el ejército espartano como mercenario. ¿Por qué estos dos específicamente?, preguntó Lisandro a Cleandro. Porque este es astuto como una serpiente, respondió el comandante. Podría tratar de escapar o sobornar la escolta, pero juntos se controlarán uno al otro. Desataron mis piernas, pero dejaron mis manos firmemente atadas. Eurito me pateó en la espalda. Muévete, perro. No tenemos todo el día. El sendero a Seadas yacía a través de senderos montañosos, atravesando la cordillera del Taygeto. El sol ardía despiadadamente. Helios parecía haber detenido deliberadamente su carro sobre nosotros. El sudor inundaba mis ojos. La sal picaba las heridas en mi cabeza. Cada paso venía con esfuerzo. Lo peor era la sed. Mi garganta estaba tan seca que sentía como si estuviera tragando arena calentada. Mis labios se agrietaron y sangraron. Mi lengua se hinchó y se movía pesadamente en mi boca. Cada media hora pedía parar para descansar. Pero Eurito solo se reía. Cansado. Héroe mesenio. ¿Dónde está tu legendaria resistencia? Lisandro. Varias veces trató de darme agua. Vi que esta crueldad le resultaba desagradable. Pero Eurito siempre lo prohibía. No den agua a los gallos antes de la muerte. Que sufra como sufrieron nuestros muchachos que él mató. En el camino los escoltas hablaron entre ellos. Y escuché cada palabra. Lisandro no entendía por qué me arrastraban tan lejos. Podría haberlo terminado en el campamento y haber acabado con eso. Tales como él no merecen una muerte fácil, respondía Eurito. ¿Cuántos de nuestros muchachos murieron por su espada? Que muera lentamente, como conviene a un enemigo de Esparta. ¿Y si trata de escapar? De Seadas, nadie escapa. Ese abismo es una prisión en sí misma. Quien cae allí no sale. Escuchando esta conversación, traté de entender si tenía siquiera la más mínima oportunidad de salvación. Mis manos estaban atadas fuertemente. Había 2 escoltas, ambos armados. Alrededor había montañas donde era fácil perderse.
Incluso si lograba escapar, ¿a dónde ir? Aira era lejos, y las patrullas espartanas podrían estar en todas partes, pero lo principal no podía abandonar a mi gente. Incluso si me salvaba, ¿qué les diría? ¿Que huí mientras ellos luchaban y morían? Llegamos aseadas por la tarde cuando el sol ya declinaba hacia el horizonte. Desde lejos vi una mancha negra entre las rocas, una abertura en la tierra que parecía una herida en el cuerpo del mundo. Incluso a una distancia de varios cientos de pasos, este lugar inspiraba horror. Alrededor del abismo no había signos de vida, ni árboles, ni arbustos, ni hierba, solo piedra desnuda y silencio muerto. Incluso los pájaros no volaban sobre este lugar. Aquí hemos llegado a tu morada final, héroe, dijo Eurito, con satisfacción maliciosa. Ahora verás lo que espera a los enemigos de Esparta. Lisandro guardó silencio, pero vi que no le gustaba lo que estaba pasando. En lo profundo de su alma aparentemente preservaba humanidad, aún no destruida por la educación espartana. Cuando nos acercamos justo al borde del abismo, entendí cuán terrible era este lugar. Seadas era un enorme hoyo en la tierra, tan profundo que el fondo se perdía en la oscuridad. Las paredes eran casi verticales, lisas, trabajadas por agua y vientos de milenios. Guijarros debajo nuestros pies se dispersaron en el abismo y desaparecieron en la oscuridad, sin llegar al fondo. Del abismo venía frialdad y algún olor antinatural, quizás el olor de la muerte. Eurito me empujó hasta el mismo borde del abismo. Estuve en la frontera entre la vida y la muerte, sintiendo bajo mis pies roca desmenuzada que podría colapsar por cualquier movimiento descuidado. Mira bien, perro mesenio, dijo, esta es tu morada final. Aquí te unirás con tus antepasados. Me enderecé y lo miré a los ojos. ¿Piensas que temo a la muerte? La he visto muchas veces en el campo de batalla. No es más terrible que la vida en esclavitud. Eso veremos, respondió maliciosamente. Lisandro, ayúdame a arrojar esta carroña. El espartano más joven se acercó a regañadientes. Vi duda en sus ojos, pero no se atrevía a desobedecer a su superior. Esperen, déjenme hablar palabras finales. ¿Quieres rezar a tus dioses? Ya no te ayudarán. Quiero enviar palabras a mis enemigos. Respondí tan tranquilamente como pude. Palabras que transmitirán a sus comandantes. Los escoltas se miraron. La curiosidad venció a la prisa. Habla rápido, permitió Eurito. Miré al sol rojo poniéndose detrás de las montañas. Digan a sus amos. Mesenia no se convertirá en esclava de Esparta mientras viva, aunque sea un solo mesenio libre. Mi muerte no detendrá la resistencia. Al contrario, solo la inflamará. Eurito se rió. Grandes palabras para un hombre muerto. Lisandro, termina esta comedia. Logré una mirada más al mundo. Al sol rojo poniéndose detrás de montañas azules. A las nubes dispersas en el cielo. Pensé en Mesenia, que quizás nunca volvería a ver. En mi esposa e hijos. En los guerreros que quedaron en ira. Por Mesenia. Grité. Y sentí un empujón en la espalda. Lo último que escuché, cayendo en la oscuridad, fue: vuela al Hades. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Quizás varias horas. Quizás todo un día. Cuando volví en mí, sobre mi cabeza brillaba un pequeño círculo de cielo distante como una estrella. Lo primero que sentí fue dolor insoportable en mi brazo derecho. Estaba roto en varios lugares y colgaba sin forma a lo largo de mi cuerpo. Mi cabeza también dolía. La sangre se había secado en mi cara. Pero estaba vivo. Por milagro, pero vivo. Traté de sentarme y gemí de dolor. Cada movimiento se hacía eco con agonía en mi brazo roto, pero necesitaba entender dónde estaba y si había siquiera la más mínima oportunidad de rescate. Miré alrededor tanto como fue posible en la penumbra. Yacía en el fondo de un profundo pozo de piedra. Las paredes eran casi verticales, lisas, trabajadas por agua y vientos durante milenios. La altura era tan vertiginosa que era difícil creer que había sobrevivido tal caída. El diámetro de este pozo natural era aproximadamente de 15 a 20 pasos. El fondo estaba cubierto de piedras de varios tamaños. Ramas secas que habían caído desde arriba hace mucho tiempo. Huesos humanos. Los huesos yacían en diferentes partes del abismo.
parcialmente cubiertos por piedras, parcialmente dispersos por el viento. Un cráneo yacía bastante cerca, y sus cuencas oculares vacías me miraron con reproche mudo. ¿Quién era este? ¿Qué héroe mecenio? ¿O simple campesino que se negó a someterse al yugo espartano? ¿Cuánto tiempo vivió aquí en el fondo de este abismo? ¿Rogó a los dioses por salvación? ¿Aceptó orgullosamente su destino? Perdóname, amigo desconocido, susurré. No sé tu nombre, pero sé que eras valiente. De lo contrario no te habrían arrojado aquí. Entre los huesos yacían fragmentos de armas, restos doblados de espadas, puntas de lanza, pedazos de escudos. Así que había habido guerreros aquí, quizás incluso comandantes, como yo. Me arrastré lejos de este lugar terrible tanto como pude. Pero incluso en el extremo opuesto del abismo no pude deshacerme de la sensación de que esos ojos muertos me estaban observando. Pronto mi cuerpo se unirá al vuestro, pensé. Mis huesos yacerán junto a los vuestros. Y en años alguien arrojará a alguien más aquí. Y él verá mi cráneo. El pensamiento era casi insoportable. No era la muerte lo que me asustaba, un guerrero no teme la muerte. Lo que me asustaba era la falta de gloria de tal muerte. Desvanecerse lentamente en un pozo de piedra, como un insecto en una jarra. El peor tormento era la sed. Mis labios se agrietaron y sangraron. Mi lengua se hinchó y se movía pesadamente en mi boca. Mi garganta ardía, como si hubiera tragado carbones encendidos. Traté de lamer piedras, esperando encontrar al menos una gota de humedad, pero estaban secas como hueso. Masqué hojas de ramas secas, pero eran amargas y solo aumentaban la sed. Comencé a alucinar. Me parecía que arroyos de agua pura fluían en algún lugar cercano, que la lluvia comenzaba sobre el abismo, pero las gotas de alguna manera no llegaban al fondo, que cascadas se derramaban desde los acantilados, pero no podía alcanzarlas. En tales momentos mordía mis labios hasta que sangraron, tratando de volver a la realidad. No puedo ceder a las visiones. No puedo perder la cordura. Mientras preserve la cordura, hay esperanza. De repente apareció cerca una pequeña lagartija, gris, con ojos amarillos, del tamaño de mi dedo. Se sentó en una piedra y me examinó con curiosidad. Hola, pequeña, susurré. ¿O vives aquí permanentemente? Extrañamente, hablar con la lagartija alivió mi condición. Finalmente alguna criatura viva en este reino de muerte. La lagartija escuchó mi voz por un tiempo. Luego rápidamente desapareció en una grieta entre piedras, pero su aparición me dio algo. Si una lagartija vive aquí, entonces es posible sobrevivir aquí, al menos por algún tiempo. Pero ¿cómo llegó aquí? Las lagartijas no pueden saltar tales alturas. ¿También fue arrojada aquí por alguien? ¿O hay algún otro camino? Al principio pensé que era otra alucinación, nacida de la sed y el dolor, pero la figura no desaparecía. Era un zorro, pequeño, rojizo, con cola esponjosa. Estaba sentado junto a la pared opuesta del abismo y me miraba con ojos amarillos inteligentes. El zorro inclinó su cabeza como si escuchara mi voz. Luego se acercó cuidadosamente más cerca. Se movía cautelosamente, listo para huir ante la primera señal de peligro. No me moví, tratando de no asustarlo. Quizás sabe dónde hay agua aquí. Los animales siempre sienten el agua mejor que las personas. El zorro se detuvo unos 5 pasos de mí. Pude ver cómo se movían sus orejas, cómo se contraía su nariz. Me estaba estudiando cuidadosamente, decidiendo si representaba una amenaza. No tengas miedo, dije en voz baja. No te haría daño incluso si pudiera. Pero, ¿cómo llegó aquí? Los zorros no pueden volar. ¿Realmente había otro camino a este abismo? ¿Un camino desconocido para las personas? Este pensamiento me golpeó como un rayo. Si el zorro está aquí, entonces de alguna manera llegó aquí. Quizás en algún lugar hay una cueva o túnel. Comencé a examinar las paredes del abismo más cuidadosamente. Quizás en algún lugar hay una abertura, demasiado pequeña para una persona, pero suficiente para un zorro. Comencé a examinar las paredes más cuidadosamente. La mayor parte de la pared era efectivamente lisa e inexpugnable. Pero en un lugar, donde una vez crecieron arbustos ahora se habían secado, la roca estaba cubierta de manchas rojizas.
Tales manchas las deja el agua que fluye por la piedra. Agua. Una vez había habido agua aquí, un arroyo que fluía por la pared del abismo. ¿A dónde había ido? ¿Se secó después de una sequía? ¿Cambió de dirección después de un terremoto? Toqué estas manchas con mi mano izquierda sana. Estaban secas. Pero su forma mostraba claramente que un arroyo había fluido aquí durante mucho tiempo. Y si el agua fluye desde arriba, puede fluir dentro de la roca también. Comencé a examinar este lugar más cuidadosamente, y vi que detrás de los arbustos secos había una mancha oscura. ¿Una sombra de piedras? ¿Una depresión en la roca? Oh, mi corazón latió más rápido. Esto podría ser una abertura. Miré de vuelta al zorro. Todavía estaba sentado en el mismo lugar y me observaba. Pero ahora en su mirada me pareció algo parecido a la aprobación. Como si supiera lo que estaba buscando, y se alegrara de que finalmente lo hubiera encontrado. «Sabes sobre esta abertura, ¿verdad?», susurré. «¿Querías mostrarme el camino?». El zorro se levantó y lentamente se acercó a la mancha oscura detrás de los arbustos. Se quedó junto a ella por unos segundos. Luego me miró y desapareció en la oscuridad. Ahora estaba seguro. Esta era una salida, o al menos un camino a algún lugar desde esta tumba de piedra. Dudé por mucho tiempo. Por un lado, la abertura podría llevar a un callejón sin salida, podría quedarme atascado allí y morir una muerte aún más horrible. Por otro lado, ¿qué me esperaba si me quedaba aquí? Muerte lenta por sed y hambre. La elección era obvia, mejor morir tratando de salvarse que simplemente esperar la muerte. Empujé mi cabeza y hombros en la abertura y comencé a moverme lentamente hacia adelante. Mi brazo roto dolía salvajemente con cada movimiento, pero apreté los dientes y continué. El pasaje era estrecho, apenas suficiente para un cuerpo humano. Las paredes presionaban desde los lados, el techo casi tocaba mi espalda. Era difícil respirar, el aire estaba estancado, con sabor a humedad. Me moví lentamente, sintiendo cuidadosamente el camino con mi brazo roto. Un movimiento descuidado y podría quedarme atascado para siempre o caer en algún pozo. El pasaje se expandía gradualmente. Pronto pude moverme en cuclillas. Luego ponerme de pie a altura completa. La oscuridad era absoluta. Tenía que orientarme solo por tacto y oído. Pensé. ¿Y si esto realmente es un descenso al Hades, y yo, vivo como una vez Odiseo u Orfeo, me encontraré en el reino de los muertos? Pero en el Hades fluyen ríos. Aqueronte, Estigia, Lete, y beberé. Finalmente beberé. Gradualmente comencé a notar luz débil en algún lugar adelante. Al principio pensé que era otra visión, nacida de la fatiga y la esperanza, pero la luz se hizo más brillante con cada paso. Luz, luz real. De repente escuché un sonido, silencioso, apenas audible, pero inconfundiblemente reconocible. El balbuceo del agua. Mi corazón latía tan fuerte que me pareció audible incluso en este silencio subterráneo. Agua, agua real, viva. Aceleré el paso, sin prestar atención al dolor y peligro. El sonido se hizo más fuerte con cada paso. Unas pocas vueltas más del pasaje estrecho, y sentí frialdad bajo mis pies. Agua. Un arroyo poco profundo fluía por el fondo del túnel subterráneo. Caí de rodillas y bebí ávidamente. Dios mío. Fría. Limpia. Más sabrosa que cualquier néctar que, dicen, beben los dioses en el Olimpo. Bebí largo, sintiendo cada célula de mi cuerpo cobrar vida. La fuerza volvía con cada trago, mi cabeza se aclaró. El dolor se volvió menos agudo. Cuando finalmente sacié mi sed, me senté en una piedra y traté de entender dónde estaba. El arroyo fluía más lejos en la oscuridad. ¿De dónde viene y a dónde va? La lógica sugería: si hay un flujo de agua, debe fluir a algún lugar, quizás a un río o lago. Y donde hay agua, debe haber vida. Y quizás una salida a la superficie. Fui a lo largo del arroyo, siguiendo su sonido en la oscuridad. Caminar era difícil, el fondo estaba cubierto de piedras resbaladizas, y mi brazo roto interfería con mantener el equilibrio. Pero caminé. Ahora tenía una meta. Tenía esperanza.
Donde hay agua hay vida. Y donde hay vida puede haber salvación. El túnel se expandía gradualmente. El arroyo también se volvía más ancho, aparentemente otros flujos subterráneos se unían a él. De vez en cuando me detenía a beber y descansar. Gradualmente comencé a notar iluminación débil en algún lugar adelante. Al principio pensé que era otra visión, nacida de la fatiga. Pero la luz se volvía más brillante con cada paso. Luz, luz real. Las últimas fuerzas me abandonaron. La luz significaba salida, significaba regreso al mundo de los vivos. El túnel terminaba con una abertura cubierta de arbustos. A través de las ramas se filtraban rayos de sol, la vista más hermosa de mi vida. Aparté las ramas con mi mano sana y salí afuera. Lo primero que me impactó después de la larga estancia subterránea fue el brillo de la luz. Los ojos acostumbrados a la oscuridad subterránea se entrecerrarían dolorosamente por los rayos del sol. Tuve que esperar varios minutos para que mi visión se ajustara. Luego miré alrededor. Estaba de pie en un pequeño valle boscoso rodeado de colinas bajas. El arroyo que había seguido aquí se ensanchaba y se convertía en un pequeño río. ¿Dónde estaba? ¿Qué tan lejos de Seadas? ¿Cuánto tiempo había pasado bajo tierra? Miré al sol. Estaba en algún lugar en el medio del cielo, así que era de día. ¿Pero qué día? ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente en el fondo del abismo? ¿Cuántas horas había vagado por los pasajes subterráneos? No podía estar seguro, pero parecía que solo había pasado un día desde mi caída en Seadas. Quizás un poco más. Me senté junto al arroyo y traté de organizar mis pensamientos. Había sido salvado, por milagro, pero salvado de un lugar del que nadie regresa. Pero ¿qué hacer después? Primero necesitaba hacer algo sobre mi brazo roto. Colgaba como una masa sin forma, y cada movimiento traía dolor insoportable. Encontré una rama larga y recta y traté de convertirla en una férula. Esto era extremadamente difícil de hacer con una mano, pero de alguna manera logré hacerlo. Até mi brazo a mi cuerpo con un pedazo de túnica rasgada. Se volvió un poco más fácil. Luego necesitaba decidir a dónde ir. Aira era lejos, y el camino yacía a través de posiciones espartanas. En mi condición, no podía luchar ni siquiera contra un guerrero enemigo, pero no tenía otras opciones. Mi gente tenía que saber que su comandante estaba vivo. Me dirigí por el bosque, tratando de mantenerme lejos de los caminos conocidos. Las patrullas espartanas podrían estar en todas partes, y encontrarme con ellas en mi condición significaba muerte segura. Caminé lentamente, parando a menudo para descansar. Mi brazo dolía, mi cabeza giraba por fatiga y consecuencias de la herida, pero caminé, apoyado por un pensamiento sobre mis deberes hacia los vivos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde mi desaparición? ¿Qué estaba pasando en Ira? ¿Estaba mi gente manteniendo la defensa? ¿Se habían rendido a los espartanos, perdiendo esperanza en mi regreso? En el camino reflexioné sobre cómo cambiar las tácticas de guerra. La experiencia con Damocles mostró que los espartanos podían actuar, no solo con fuerza sino también con astucia. Así que nosotros también necesitábamos volvernos más astutos. Recordé las palabras de Andrócles, de que un guerrero debe ser no solo un león sino también un zorro. Ahora las entendí de una manera nueva. El zorro había salvado mi vida no solo mostrándome el camino desde Seadas, sino también dándome una lección de sabiduría. A veces la astucia es más importante que la fuerza. Cuando oscureció, ya podía ver luces familiares en la distancia. Mi corazón latía más rápido. ¡Ira! Mi fortaleza inexpugnable todavía resistía. Me acerqué a la fortaleza cuidadosamente, siguiendo todas las reglas de conspiración. Podría haber patrullas espartanas. Podría haber una emboscada. Cuando llegué al pasaje secreto en la ladera occidental, escuché voces familiares. Quizás los espartanos lo estén torturando, tratando de aprender nuestros planes. ¿Y si lo mataron? Preguntó la voz de alguien joven. Entonces debemos prepararnos para la batalla final. Sin nuestro comandante, no duraremos mucho. Me sentí tanto alegre como triste. Alegre porque la gente no había perdido la fe y no se había rendido. Triste porque se estaban preparando para la muerte, sin saber de mi rescate. Salí de detrás de una roca y tranquilamente di la contraseña. Mesenia es libre. El centinela se volvió bruscamente y se quedó con la boca abierta.
Aristómenes, dioses misericordiosos, ¿eres realmente tú? Soy yo, Nicandro, vivo y sano. Bueno, casi sano. En un minuto, una multitud de guerreros se reunió alrededor de mí. Algunos lloraron de alegría. Algunos rieron. Algunos trajeron agua y comida. Todos querían escuchar lo que había pasado. Nos sentamos en círculo junto al gran fuego en el centro de la fortaleza. Les conté todo sobre la traición de Damocles, sobre la emboscada, sobre la muerte de nuestros camaradas, sobre Seadas, sobre el zorro que salvó mi vida. Escucharon sin interrumpir. Cuando terminé, guardaron silencio por mucho tiempo. Finalmente Pancratas dijo: «Los dioses te enviaron ese zorro. ¿Significa que nuestra causa aún no está perdida?» «Quizás», respondí, «pero debemos confiar no solo en los dioses, sino también en nuestra propia astucia. Luchamos como leones abierta y valientemente. Ahora lucharemos como zorros sabia y astutamente». Les expliqué mi nuevo plan: el fin de las grandes batallas, el fin de los asaltos abiertos. Ahora nuestra guerra sería como la caza: dividir fuerzas en pequeñas unidades, cada una actuando independientemente. Atacar donde no nos esperen, golpear rápido y desaparecer antes de que el enemigo pueda recuperarse. Somos más débiles que los espartanos en batalla abierta, expliqué. Pero en guerra de guerrillas podemos ser más fuertes. Conocemos cada sendero en nuestras montañas, cada cueva, cada escondite. Usaremos esto. Durante las siguientes semanas nos preparamos para una nueva guerra. Dividimos a la gente en escuadrones de 15 a 20 hombres. Cada escuadrón recibió su propia área de operaciones y tareas específicas. Algunos atacarían campamentos espartanos, otros pondrían emboscadas en caminos, otros más destruirían depósitos de armas y suministros. Personalmente lideré un escuadrón especializado en eliminar comandantes espartanos de alto rango. Entre nuestros objetivos estaba ese mismo Eurito, que me había arrojado a Seadas. Mi brazo gradualmente sanó, aunque nunca se volvió lo que era antes, pero aprendí a luchar con mi mano izquierda. Y esto incluso tenía ventajas: los oponentes no esperaban ataques desde el lado inusual. El primer éxito llegó en un mes. El escuadrón de Pancratas capturó un gran campamento espartano y tomó prisioneros a varias docenas de guerreros enemigos. El escuadrón de Aristodemo destruyó un depósito de armas cerca del vado de Esteníclaros, y mi escuadrón tendió una emboscada en un camino de montaña y derrotó una unidad espartana junto con su comandante. Entre los muertos estaba el escolta más joven Lisandro, el que había querido darme agua. No sentí lástima por él. En la guerra no hay lugar para sentimientos. Encontré a Eurito 2 meses después. Comandaba una unidad que guardaba uno de los depósitos espartanos. Lo observamos durante una semana, estudiando sus hábitos. Atacamos por la mañana cuando los centinelas estaban cansados después del deber nocturno. La batalla fue corta y feroz. Los espartanos lucharon valientemente, pero los sorprendimos. Eurito fue el último en deponer las armas. Cuando me vio, el horror apareció en sus ojos. «Tú, se suponía que murieras en Seadas». «Se suponía, pero no morí», respondí tranquilamente. «Los dioses decidieron otra cosa». Trató de agarrar su espada, pero mis hombres ya lo habían desarmado. Podría haberlo matado en el lugar derecho del vencedor, pero recordé la lección del zorro sobre la astucia. «Vivirás», dije, «y contarás a tus camaradas que Aristómenes ha regresado, que aquel que arrojaron al abismo de la muerte está luchando contra ustedes de nuevo». El miedo en sus ojos fue mejor recompensa que su muerte. Las noticias de mi regreso de Seadas se extendieron rápidamente por toda Mesenia. La gente decía que los dioses me habían salvado, que tenía su protección especial. Esto dio un enorme efecto moral. Nuevas personas comenzaron a venir a nosotros. Ilotas que escaparon de amos espartanos, campesinos de valles remotos, incluso algunos jóvenes espartanos que estaban cansados de la crueldad de su sistema. Pero lo más importante, nuestras tácticas de guerra cambiaron. Las grandes batallas se volvieron cosas del pasado. Ahora luchábamos como zorros astuta, inesperadamente, siempre donde el enemigo no nos esperaba. Los espartanos no sabían dónde esperar el ataque. Sus patrullas estaban constantemente alerta.
Los comandantes tenían miedo de salir de los campamentos sin grandes escoltas. Y nosotros aparecíamos donde no nos esperaban, y desaparecíamos antes de que el enemigo pudiera organizar persecución. La guerra de guerrillas continuó durante años. Los espartanos nunca lograron someter completamente a Mesenia durante mi vida. Controlaban las carreteras principales y los centros de población principales, pero las montañas siguieron siendo nuestras. Creamos todo un estado subterráneo con su propia administración, tribunales, incluso escuelas para niños. Los jóvenes que crecieron en nuestros campamentos se convirtieron en la base de una nueva generación de luchadores. A menudo pensé en ese zorro que salvó mi vida. Se convirtió en un símbolo de nuevas tácticas, astucia, agilidad, capacidad de encontrar una salida donde parecía que no la había. Esparta nunca se volvió completamente victoriosa durante mi vida, pero tampoco pudieron romper nuestro espíritu. Y eso significa que la lucha no ha terminado. Algún día, quizás en muchos años, alguien de nuestros descendientes terminará lo que empezamos. Y en esa victoria distante habrá una partícula del milagro que me pasó en el abismo de Séadas. Una partícula de sabiduría de un pequeño zorro de cola roja, que mostró que incluso desde el abismo más profundo, hay un camino hacia la luz.